Estamos empezando aquí, señoras y señores radioespectorantes, la segunda hora de Ping Pong. Estamos celebrando nuestros 35 años de hacer estos disparates sin parar. ¡Qué locura! Y estamos buscando en el archivo cantidades increíbles de sorpresas que a nosotros nos ha provocado eso, sorpresa, y ojalá que a vos también. Estás escuchando esto a través de YouTube, estás escuchando esto a través de Facebook, y gracias a Julio Montarón, responsable de Radio Noticias 24, que es la señal satelital que tiene la más completa información en deporte, en noticia. Solo basta con que te introduzcas en algunas de las plataformas de Radio Noticias 24 con número radionoticias24.com.ar. Señoras y señores, dicho que está, les invitamos a estar en este primer tramo de la segunda hora del día de la fecha. Señoras y señores, este programa se viste de lujo porque está con nosotros Don Lito Reyes. ¿Cómo le va Don Lito? Yo creo que es más, creo que Don Lito ha llamado porque nos ha escuchado hablando en idiomas extranjeros. Creo que ha quedado fascinado porque hace un ratito estuvimos hablando en italiano, pero podemos hablar en muchísimos idiomas más porque el tema es que no queremos abatatar a tanta gente que escucha este programa. No queremos... ¿Cómo le va, Don Lito? ¿Qué cuenta usted? Buenas tardes. Mire, usted ya me lleva para todos lados, ¿eh? ¿Pero qué lo voy a...? Yo tenía la mente mía, la tenía bastante firme, pero ya la tengo más sobada que cuerpo banana. Y usted me la lleva para cualquier lado y se me duele. ¿Pero por qué, Don Lito? Si yo no le hice... pensaba hablar de otra cosa y usted se empezó a hablar de esas cosas, de las palabras y de las italianas y de las cosas esas que les estuvo enseñando ahí. ¿Vio qué importante es aprender un idioma? Sí, pero usted sabe una cosa que yo le voy a hacer. El Lito es que se está destruyendo un poco con ustedes, me estoy volviendo medio criticón. Está bien el espíritu crítico. Yo pienso que si yo fuera, miren qué cargo me voy a poner, ministro de Cultura. Ministro de Cultura. Ministro. A ver, discúlpeme, ministro quiere ser. Ministro de Cultura. Bien. Que les enseña todo como le dispone la regla, salga la comparación, no la de 28 días ni entonces ¿Qué regla está? Discúlpeme, ¿qué está intentando decir? Cuando hay una cosa que se cumple más o menos cada 28 días es una regla. La teora antes tenía no me saque el tema, ¿no? Si yo fuera ministro de Cultura, yo disponía, decía, la pava real esa, la Real Academia dispuso unos cambios y eso yo lo publicaba oficialmente. Oficialmente, claro. En todas las radios, no que le digan como disimulado, así, ¿vio? Entonces... Por ejemplo, sí. De lo poquito que yo estoy aprendiendo, casi nada, pero del ditongo, ¿sabes lo que es un ditongo? El ditongo hue. El diptongo es cuando se juntan dos vocales. El ditongo hue sin G, ¿no? Hueso. Huevo. Bueno. Y todo eso se pronuncia o nada más en los derivados, ¿yo? Del ditongo, por ejemplo, de huevo, se dice
no se dice huevalao, porque yo me vería tan ridículo frente al espejo. Se dice ovalao. Y de nuevo no se dice nuevodoso, se dice novedoso. Bueno, eso está bien. Y de bueno se dice bondadoso. Está muy bien. No se dice bondadoso. Está Pero bien. de las palabras con la nada más que la U, Sí. como nube, Sí. no se dice nuboso, no. O nublado, no se dice novoso, y ahora los informativos lo meten como disimulado, ¿vio? Así. El tiempo está novoso, porque a las locutadoras estas les da hasta vergüenza. ¿A la ¿sí? quién? ¿A quién? Las locutadoras, las que Las locutoras. Sí, bueno, esa misma. Entonces, le como con vergüenza, ¿vio? El tiempo novoso, dice. No, bueno, entonces yo, ¿sabes lo que me pasa? Que ya estoy en pedo. Carlito, ¿qué está diciendo? ¿Estar en pedo? ¿Qué? ¿Usted sabe la homología de la palabra en pedo? La Perdón, la etimología. ¿Y para qué hablar tanto? Hay que hablar con recorte, ¿vio? Porque los tiempos son rápidos. Se dice la homología ahora. Etimología, no. Esa homología, esa homología. Bueno, ¿y usted sabe de dónde salió la homología de la palabra en pedo? En pedo. Tengo un miedo preguntarle que ni le No cuento. tenga miedo a destruirse, no sea bagual. En Cecilia, que no era la curandera allá en Carreta Quemada, no, Cecilia con I, ¿vio? En Italia. Sí. Sicilia. Sicilia viene, Sicilia va. Entonces, en Sicilia viene, que es Cecilia, está el volcán Ena ese con T, El ¿no? Etna. Elena con T, bueno. Elena Conté, no. Etna. Bien, bueno, ese está ahí. Y entonces había un tipo se llamaba como Girpenti, se llamaba el lugar, pero después le pusieron Agrigente los italianos para hacerlo más fácil, ¿no? En el año 27, por ahí, ya le pusieron Agrigente, porque se hacían cada cohete. Entonces, había un tipo que sabía de todo, era medio como sería usted si fuera italiano, ¿vio? De Sicilia, ¿no? Entonces se llamaba, ahí le viene la explicación, apunte, el tipo se llamaba Empédocles. Claro, Empédocles, famoso. Era físico, pero físico no como usted, un físico más cultivado. Y era filósofo y médico. ¿Era qué? Filósofo. Filósofo. Sí, eso. Filósofo era. ¿Qué? Usted sería filósofo porque es medio gordo. y entonces el tipo, por la lógica de la ignorancia, ¿vio? Por eso no me gusta ser ignorante, ¿vio? Sí. Y por lógica, como el tipo sabía de todo un poco, Sí. y de lo que le preguntaban sabía, y la gente ya decía que era, en aquello, se dice brujo, pero le decían hechicero, ¿vio? Y el tipo ya había agarrado voleo, ¿vio? Había agarrado voleo. Y voleo como quien tira con boleador de marlo, ¿vio? Y entonces el tipo se había agarrado voleo que sabía todo y él disfrutaba porque veía que eran tan ignorantes, ¿vio? Sí. Que le decía igual, dice, ¿y la China por qué son amarillos? Le dice la raza amarilla. Y el filósofo el Empédocles le decía, en la China es el país amarillo porque todo es amarillo. La gente amarilla, las vacas amarillas, los caballos amarillos. Y entonces decía la gente, que lo tiró. Un hombre que sabe cosas, ¿vio? Y entonces el tipo sabe lo que hizo, dijo, bueno, yo, para que crean que me fui al cielo, dice, eso es la leyenda, ¿vio? Porque siempre uno le agrega un poquito,
porque vio que el Lito Reyes no miente, No, jamás no, miente. no. Pero uno le exagera un poquito, ¿no? Entonces el tipo dice, yo ahora con esto los tapo a todos. Y van a creer que me fui al cielo, ¿vio? Sí. Porque ya que se le había subido hasta que él estaba creído también. Empédocles creía que él se había ido al cielo. No, le quería hacer creer que se había ido al cielo a los otros. Ah. ¿Y saben lo que hizo Empedo? Bueno, vamos a decir Cles o Empedo, porque es mucho, si no. Cles les dijo, dice... yo me tiro al volcán, a Lena ese, y me tiro al volcán y van a creer que me fui al cielo. Y entonces el tipo ¿qué hizo? Se tiró al volcán. Sí. Estaba furioso el juego, ¿vio? Sí. El juego como recién revuelto estaba así, ¿vio? Como las chispeas, las brasas y eso. Y el volcán estaba Elena ahí y él se tiró, ¿no? Al volcán. Sí. Pero el volcán como que lo desmintió. ¿Por qué? Dice la leyenda que el volcán, así como que escupió, tiró las sandalias para afuera para que la gente viera que era mentira, ¿viste? Le tiró las sandalias de Empédocles para afuera. Para afuera, entonces vieron que no se había ido al cielo, que se había caído al volcán de Nau. Y por eso a mí no me gusta mentir, como le digo, porque el tipo al final les mintió y lo único que salvó fueron las sandalias, ¿vio? Y yo a veces exagero algo, pero no, de ahí no paso, ¿no? Entonces usted me sacó porque yo de lo que iba a hablar no tiene ni Usted, ¿y de dónde sacó todo? Porque sabe que esta historia que usted está contando, que tiene mucho asidero de verdad, es una historia que hace mucho tiempo que no escuchaba. Pero es de unos pocos años, unos pocos cientos de años antes de Cristo nomás. Y usted que se cree que yo tengo Dios la tenga en la gloria, ¿no? Y mi palabra no la ofenda, pero yo tengo una mamá instruida. No, sí, por supuesto. Y aparte tengo la que me actualiza todo, que ya sabe quién es, ¿no? ¿Quién era Teodora? Teodora. Como dicen los que venden en la feria, en San Isidro, eso. ¿Y qué Teodora tengo y no la presto, Escuche, don Lito, Sí. ¿y cómo fue el final de Empédocles? Porque este hombre estaba ubicado en Italia. En Italia, en Sicilia. En Sicilia. Sí. El lugar se llamaba, ¿sabe cómo se llamaba antes? No. Así se llamaba. Algo así como Girpenti o algo de eso. Pero después, para el año 27, le cambiaron de nombre y dice, vamos a ponerle Agrigento, que es más fácil. Y se llama Agrigento ahí. Y así quedó. Y ahí quedó. El nombre, el lugar se llama así. Ah, el lugar. Vio que yo fuimos con la Teodora la vez pasada al centro ahí y íbamos por la calle, no me acuerdo si era, Yaguarón o cuál era, sé que era un río que íbamos remando para arriba, ¿no? Y cruzamos 18 de julio y nos encontramos con un Ferreira Aldunate, un coso de eso, ¿vio? ¿Y? Y bueno, porque cambian los nombres de las cosas, ¿vio? Y las calles. En estos italianos de Sicilia cambiaron también. Pero es una historia. ¿Sabe que yo tengo los cuadernos? Mi mamá los tengo medios entreverados, ¿vio? Y nosotros no. Ustedes tienen computadora y eso, y nosotros somos pobres, ¿no? Sabe que no muy contemporánea, pero relativamente cercana en el tiempo, Sí. estuvo Popea. Popea, sí. Que era la mujer de Nerón, que llegó a ser emperatriz romana. Pero Nerón, en una vuelta, ese no era un genioso de la gran... le arrimó un fósforo en el bajo a Roma y... Pero espere un poquito. Usted me está hablando de Nerón cuando, para perseguir a los cristianos, incendió Roma y dijo que eran los cristianos los que le habían prendido fuego. Seguro.
Y bueno, mire, esa gente son para mancharle la culpa a otros, son como mandados a hacer. Y usted sabe cuál era la característica, porque estamos hablando de cosas características ahora de la península, ¿no? No se me pongan difícil. Pero no me pongo, pero, discúlpeme, usted sabe todas estas cosas, Popea y Nerón eran esposos. Bueno, yo no sé si era como nosotros que hacemos arrimado nomás. En aquel entonces, sin ser la policía, ¿quién los esposaba? Sí, y te vio que a veces los llevan esposados, ¿vio? Sí. La policía los lleva esposados y después los esposa. Y por eso nosotros no hacemos esposados, nosotros hacemos así nomás, arrimados de buena voluntad. De buena voluntad. Yo le digo a la Teodora, digo, si estás de buena, sacátela, si no, no te saques. Y si no, hacete los tallarines y ya está. ¿Y usted usted se acuerda, ya que está en este tema, que se metió usted solo en esto, ¿Usted se acuerda quién era aquella mujer que se bañaba en leche de burra? Me pasó raspando porque usted sabe que hay niños, porque casi la traducción del latín del grecio. ¿De qué? No, espere. Si el latín no es griego. Bueno, sí, la traducción es por la especie. O sea, cuando dicen, por ejemplo, leche vacuna o leche de burro o leche de coso, no especifica. Entonces, la traducción sería leche de burro y entonces nunca quise tocar ese tema. Y, a ver, por ejemplo, ¿usted recuerda quién era aquella mujer que, esperando a su marido, todos los días tejía y de noche destejía el tejido? Sí, pero ¿sabe lo que pasa? Que era parienta de Empédocle. Porque ¿sabe lo que sabe? La gente no sabe? Que era... Usted vio que hay ciegos, ¿usted se acuerda cuando esa droga que le daban un calmante a las mujeres preñadas y que después le salían muchachos sin brazos y nada, hace unos cuantos años, ¿no? Pero eso es espantoso lo que está diciendo. No, Lito. les daban una, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Que es verdad, es historia. Había una droga que habían inventado para calmar los dolores del embarazo y esas cosas. Embarazo le llaman a la preñez. No. Preñez, embarazo es lo mismo. No, bueno, pero le llaman embarazo porque como antes le decían a los muchachos que los hermanitos los traía la cigüeña, sí. Entonces cuando la señora se ponía media barrigona se sentía embarazada o embarazosa porque como le explicaba al nene que aquello no era del hígado. Ahí le sacaron la palabra embarazo. Aquello no era es por eso la situación embarazosa, dice usted. Seguro, la que está embarazada, fulana, dice, seguro. Si le dicen los muchachos que los trae la cigüeña, otros, después en época más moderna, ya casi después de la guerra y eso, de la última guerra, le decían que los traiga el avión. ¡El avión! Usted me salta, usted me... El avión le va a traer un hermanito. Y entonces pasaba un avión. Un hermanito. Y todas esas cosas. Entonces, de ahí es la palabra embarazo. Pero usted me santa 4.000 años con una facilidad increíble. A ver, le voy a dar una ayudita para ver si usted recuerda quién era aquella mujer. No, lo que no le saben, no les explicaron a la Penelo. La Penelo era como, le quería decir esto. A ver si usted me ayuda un poquito con eso. La droga esa que inventaron es verdad. Entonces salían muchachos sin los brazos, por ejemplo. Sí. Sin algún miembro, Dios libre y guarde, ¿no? Que mamá no tomó, por suerte. Y yo salí bien. Entonces,
salían sin los brazos. Y había ahí un hombre que tenía, que salió sin los brazos, el niño, ¿no? Era de unos centroamericanos, por ahí, yo qué sé. Y pues el padre se fue para Estados Unidos. Y se fue porque ahí había más ayuda médica, esas cosas. Y el muchacho aprendió a manejar los dedos de las patas, que le dicen... ¿Cómo las patas? Dicen los dedos de los pies, Dolito. Toca la guitarra y todo, ¿vio? ¿Y qué tiene que ver? Bien, bueno, la Penélope. No, espere, Penélope era la que tejía de día y destejía de... que tejía de noche, es mentira. Ella tejía de día y con la pata le iba agarrando el piolín y iba destejiendo del otro lado. Para destejer más, ¿vio? ¿Usted está seguro de lo que está diciendo? Y seguro, ella había dicho que le iba a esperar tejiendo. Ella estaba esperando porque el marido, ¿qué había hecho? Y se había ido a pelear. Eso mismo. ¿Y cuánto duraban las guerras médicas, por ejemplo? ¿Las guerras va? Las guerras médicas. La guerra médica, mire, la guerra médica depende de la plata que tenga el cliente. El cliente tiene mucha plata, como el final Ponce de León, entonces la guerra es que le dan la inyección de día cuando ve el paciente y le dan un contracoso de eso, antidoping, eso no, antidoping, para la inyección de noche. Entonces el tipo se mejora de día y se empeora de noche y ahí lo van y le van cosas, no, y se vamos a ver. Entonces depende de cómo se aflojan o no la billetera. Dice, usted por las dudas rece, señora, pero hombre, yo no lo veo muy bien, pero hay una nueva droga que sí que es medio cara, ¿no? Pero no, usted me está yendo para cualquier parte, Dolito. Las guerras médicas son esas. No. Mire, en las guerras médicas era... ¿usted ubica a los persas? ¿A los persianos? ¿Y de dónde se cree que se inventó la persiana? No. Ahora no. Escuche, el imperio persa, Es el Irán. ¿Eh? Es el Irán. Pero estoy hablando, estamos hablando de los persas que estaban luchando, le estoy hablando de 490 años antes de Cristo, 500 años antes de Cristo. Y solo eso, sí. Y era casi la época de Empédocles. Bueno, vamos a dejarlo acá, porque era el imperio persa. Destrúyame. A ver, mire, el adjetivo médico, que no es doctor, como usted está intentando decirme, convencerme. No, es médico, ya sé. Se le Porque, dice doctor, como se le decía al viejo Placeres allá, el doctor que le pusieron los huevos de palo, que yo le expliqué. Médico, ¿sabe lo que es un adjetivo? ¿No? Está el sustantivo, está el sujeto. Yo lo sujeto con la mano. El sujeto, el predicado. Y después, lo que se predica puede ser un adjetivo o un sustantivo. Entonces, el adjetivo médico se debe a que los griegos usaban el término medo y persa como sinónimo. Eran los medos y los persas. Así que si usted intercambia las palabras iniciales, los medos y los persas, usted cambia la mersa y dice, esta mersa, y el otro, ¿cómo le queda? ¿Usted quiere que me hunda? No, yo quiero aprender. Y después no me enseña cómo es la cosa. Es que el adjetivo médico se debe a que los griegos usaban el término medo y persa como sinónimo. ¿Sabes lo que es un sinónimo? Bueno, el 1 de mayo es un día, 1 de enero. ¿Qué tiene que ver el 1 de mayo? Nosotros salimos a pie del bar de Siete Oficios y hacemos dedo, que le dicen. No, eso es sinónimo, que no tiene nada que ver. Sinónimo. Sí, yo que le dije.
anónimo. La Teodora me dice, mirá, listo, tomate el ónimo y andate hasta el Paso de la Arena, el L ese que tomamos nosotros, y andate hasta el Paso de la Arena y tráeme tal cosa. Y le digo, no hay ónimo porque es primero malo. Así que de la expansión de los medos y los persas no podemos hablar. No, déjale que yo lo sigo. Usted no me pregunte, usted explíqueme más bien. No, es que es muy larga la historia. Si usted ya la sabía, ¿sabe la de la historia de Penélope? Sí, más o menos. Ella no era zurda, era derecha. Ella tejía con la mano así, ponía las agujas bajo los brazos y eso. Sí, porque están las otras que tejen con la aguja cortita esa. Es que lo sé, pero es diferente. Entonces tejía la Penelo y con la pata izquierda le iba tirando así como disimulada, le iba tirando la punta de la lana para el otro lado. Cuando llegaba el coso, tenía un montón de lana así destejida abajo. ¿Y quién estaba atrás de ella buscándola? ¿Eh? ¿Quién estaba buscando la Penélope? Ah, yo no me acuerdo. A ver. Dolito, A ver. usted sabe que las guerras estaban las guerras cuerpo a cuerpo. Sí. ¿Mm? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? La cuerpo a cuerpo. ¿Ves? Y las otras guerras que tiraban de lejos con la catapula. ¿Y qué se supone que tiraban con la catapula, Dolito? ¿Eh? ¿Qué tiraban con la catapula, Dolito? Y le tiraban desde juguete con grasa hirviendo hasta piedras, tiraban de todo, Dios. ¿Sabe lo que es una catapula? Es Mire, hay alguna gente que están ahora en el gobierno, no quiero meterme en política, pero tiraban ahí por 18 de julio, se tiraban del techo de la universidad y le tiraban, hacían como una catapula con los pies y las manos. Y está la guerra de la guerra cuerpo a cuerpo, la guerra de trincheras. ¿Se acuerda de la primera guerra mundial? Sí. ¿La segunda guerra mundial? La segunda sí, la primera me contaba Tata. Esa era la guerra de trincheras. El trinchera, ¿sabe lo que es una trinchera? Hay dos trincheras. Está una que es como una ropa que se pone arriba y otra que es como una zanja que se hace en el suelo. Bueno, vamos a dejarlo acá, don Lito. Porque me mareo muchísimo usted hoy. No, lo que pasa es que, mire, usted sabe que el conocimiento que usted ¿cómo se dice? Quiero usar un término para dejar bien el día hoy. Me aporta, Sí. Sí. aporta, le pica el culo. Me aporta el conocimiento. Sí. Y es como en la caña, ¿vio? ¿Por qué? Uno toma todo de golpe, queda como en Empédocles. Tengo que ir de poco a poco, trago a trago, ¿vio? Bien, no, está bien. Déjelo ahí. Para la próxima, vamos a hablar de los medos y de los persas. Bueno, yo le iba a hablar, hablando de los pedos y los mersas, De los medos y los persas. Medos y los persas. Yo le iba a decir lo que le iba a contar hoy, si quiero otra vez se lo cuento. Una judeada que me hicieron, pero yo pensé que era una judeada porque la Teodora me enjunde, ¿veo? Porque es medio mal pensada, siempre está pensando que lo quiere jorobar a uno. Y no era de buena voluntad, una pastilla que me dieron por un calambre que me dio, y que usted sabe que se me vino la Ave María, y parecía, ¿usted vio los desfiles de armas cuando va a pasar un dignatario, eso? Un dignatario, un jerarca, un ministro. Todo eso junto, pasan los tres en el brazo, y van a pasar, y los soldados
le presentan armas, Sí, porque ponen así el fusil con las dos manos para adelante, así. sí. Bueno, me dieron una pastilla, pero otro día se la cuenta que quedé así presentando armas, ¿vio? ¿Pero qué le Me dieron? saltaban los ojos Pero- y me latían las 200, ¿vio? Son una 100 y otra 100 del otro lado son 200. Y se me saltaban los ojos. Pero Y- qué, y- discúlpeme, ¿qué pastilla le dieron? Bueno, esa es la Entringul. ¿Aquí? Esa es la Entringul que la Teodora se pensó que me habían dado una cosa y me hizo me llevó al médico, me hizo pasar vergüenza, me llevaron al cardiólogo, me hicieron mostrar el fusil y todo, y resulta que no, que estaba bien, lo que era un error de interpretación de la pastilla. ¿Por qué? Se lo cuento otro día, si quieres se lo cuento hoy. Pero dígame qué pastilla le dieron. Eso es lo que yo no supe, porque yo estaba tan calambrado. Y bueno, yo se lo digo, mire. La Teodora creía que era una bisagra, ¿vio? ¿Una qué? Listo, te enchufaron, te hicieron el cuento y te hicieron tomar una bisagra y vos no precisás nada. Don Lito, la seguimos otro año, que pase lindo. Bueno, hasta la vuelta, gracias. Hasta la vuelta. La gente también juega con nosotros y los unos y los otros compartimos. El que lo dijo muy bien. Que uno se da cuenta de lo que tiene Sí. y valora lo que tiene cuando no lo tiene. Pues Que no fui yo, que si hubiera sido yo, bien que hubiera... Gracias, muchísimas gracias. Uno valora las cosas que tiene hasta que no las tiene. Y se da cuenta, a veces se da cuenta de lo útiles que son cuando no las tenemos. Cuando no las tenemos. Fíjense que hoy, si querés escribir una carta, bueno, tenés la computadora, puedes mandar el mail, el Twitter, el Facebook, el pitching, el faxing, el chuling, todas las cosas que quieras. Si querés en este papelito hacer alguna anotación, sacás la virome y ya escribís. Y ahora hay viromes con las que podés escribir en posición casi horizontal, la virome, ¿no? Casi horizontal. Antes de que existiera la virome, por ejemplo, por decir algo, a ver, ustedes que son mayores que yo, a ver, levanten la mano quién es mayor que yo. Nadie levanta. El único viejo soy yo acá. ¿Ustedes recuerdan lo que era escribir con lápiz tinta? Se escribía con lápiz. Se escribía. A ver, escríbanme. Vos, negro, que trabajaste en un banco, ustedes tenían que hacer los trabajos Claro, con con lápiz lápiz con tinta porque después se copiaba con un papel, con un trapo, y después se apretaba con la cosa, con una prensa. la prensa y esta. Y ahí se copiaba, ella era la copiadora. Sí, Había que señor. guardar todos los balances, todo eso con lápiz tinta. La firma. Un laburo japonés. Amarillo era. ¿Amarillo? Sí, señor. Mira vos. Eran amarillos, sí. Recuerdo que cuando trabajé alguna vez en una agencia de publicidad, las correcciones las teníamos que hacer con lápiz, lápiz rojo. Pero no con dry pen ni con el lápiz rojo. El Faber-Castell. Sí, el Faber-Castell, sí, ¿te señor, acordás? tal cual. Hasta que un día apareció alguien que facilitó el laburo de la escritura. Fíjense ustedes que antes de que existiera esta virome que tengo aquí en mis manos, esta Bic famosa, pasaron las plumafuentes, que había que rellenarlas. Habían dos dispositivos. No, ¿con qué la va a llenar? Con yogur. Claro, con tinta. Me dice con tinta, claro, con tinta. Entonces, habían dos dispositivos. Uno que vos tenía como una... Vos abrías la lapicera y tenía como una palanquita. Entonces, vos metías el pico de la lapicera en el tintero, levantabas la palanquita y ya... y la virome. Entonces, pues vos cerrabas despaciosamente, o lentamente la lapicera,
y vos mirabas la mano, tenías la mano sucia de tinta, la lapicera sucia de tinta, te la ponías en el saco, te goteaba, te manchaba, todo enchastrado de tinta, y uno decía, ¿cuándo aparecerá alguno que invente algo mejor? Y antes estaban las plumas fuente, y antes estaba la pluma la pluma, la que tenés que mojar, ¿no? A ver, experiencias de Yo comencé preparatorio en el Colegio de las Monjas de María Auxiliadora, nos hacían escribir en doble raya y justamente teníamos todavía en aquel entonces en el pupitre un lugar donde estaba el tintero, llevábamos la pluma, mojábamos, era justamente escribiendo todo a pluma, a pluma. Se aprendía muy bien la letra. Así es que salíamos con una caligrafía de película, exactamente, y también la corrección ortográfica, que había que ver cómo nos, digamos, amonestaban si llegábamos a equivocarnos, porque no había posibilidad de corregirlo. equivocarse. No podía corregirlo, no lo podías corregir. Hasta que un día un señor, húngaro el hombre, inventó ¿qué? ¿Qué inventó? La virome. Sí, señor, el bolígrafo, la virome. Y está con nosotros, y la recibimos nuevamente porque ya hemos conversado con la hija de don Laszlo Viro, que fue quien tuvo la excelentísima idea. Yo creo que nunca le terminaremos de agradecer al padre de Mariana Viro, que está con nosotros en el teléfono, ella en Buenos Aires, el gran favor que nos hizo de inventarnos la virome. Mariana, Julio Fablet te saluda desde Radio Universal en Montevideo. Buenas tardes. Buenas tardes, Julio. ¿Cómo estás? ¡Qué recepción maravillosa! Es que no tenemos no tenemos palabras para agradecer el invento de tu padre. Bueno, sí, la verdad que yo también, porque tenía una letra espantosa. Y entonces yo decía algo bueno y él me dijo, además, los tinteros y se volcaban y yo hacía manchas, me dijo, tené paciencia, un poco más, ya vas a ver que vas a poder escribir con algo que sea mejor. Bueno, yo esperé pacientemente y en total llevó 6 años. 6 años. Y cuando la gente confunde, les parece que una idea es un invento. Sí. Entre una idea y un invento hay por lo menos 6 años de ardua tarea, porque hay que perfeccionarlo. En el bolígrafo pasó, además de la idea y de buscar bolillas de semejante tamaño, que era difícil porque no existían, porque no hay otra cosa que necesite ese tamaño. Después se comenzó la Segunda Guerra Mundial, y entonces SKF, que es una enorme fábrica sueca, sí, de bolillas, hacía... Hacían bolillas para cañón. Para cañón, claro, y después para rulemanes, bueno, muchísimas cosas. No existían los bolígrafos, así que había que hacerlo, conseguir eso perfecto, y uno por uno, un relojero con su lupa de relojero, tenía que ponerlo. Llegó a hacer 500 bolígrafos por día el señor a mano. ¡500! Entonces mi padre lo que hizo fue inventar, porque uno dice inventó el bolígrafo, sí, claro, pero también, bueno, él tuvo muchos inventos, pero el bolígrafo en sí después inventó todas las máquinas que hacen bolígrafos. Claro. No los de hoy, los de aquel entonces, y por bastantes años, porque esto había que hacerlo en serie y necesitaba mucha cantidad, y entonces inventó esas máquinas también, y también el retráctil, el que apretas arriba y sale la bolilla abajo y vuelve. Señor. Bien. Ese también es un invento de él, porque antes no existían cosas sin capuchón. Sí, señora. Lo único que existía era el lápiz con, lo que estamos diciendo, el lápiz que era la herramienta que utilizaban para hacer las contabilidades, para hacer la suma en el almacén, para levantar los pedidos. Exacto. En la tienda. Era muy común, no le preguntaremos la edad a Mariana, pero es muy joven. Sí. Era muy común que todos los empleados de tienda tuvieran siempre atrás de la oreja
El lápiz. Era atrás, acá me miran como diciendo, este tipo está borracho. No, y algunos, no sé por qué en el almacén, pero en las tiendas, los tipos que te hacían la cuenta sacaban el lápiz de atrás y no sé por qué lo mojaban en la lengua. ¿Sería por el lápiz tinta eso? Claro, El lápiz tinta. Bien, pero vamos, Violeta, sí señor, usted lo ha dicho. Mariana, vamos a empezar por la historia de tu papá, que debe ser una historia fantástica, sobre todo por el talento que ha tenido este señor nacido en Budapest, que llega a la Argentina y nos facilita a todos la escritura, y tanto talento como paciencia, porque Mariana Viro además trabaja fomentando el espíritu creativo de los chicos en una escuela de inventores. De eso ya estaremos hablando. Pero empecemos por la historia. Mira, estoy acá en Wikipedia, justo enganché la página en inglés. Laszlo Joseph Viró. Sí. En una foto dice circa 1978. Dice Laszlo Joseph Viró, 29 de septiembre de 1899, 24 de noviembre de 1985, fue el inventor del moderno bolígrafo. Es verdad, hasta ahí es verdad, y también es verdad, muchas cosas son ciertas lo que se escribe, pero han escrito tantas cosas que hay también cosas que no son más fantasiosas y de todos modos, sí, la vida de él fue interesante porque fue una persona que por algún motivo, cuando él era chico, él nació muy chico y los médicos le dijeron a mi abuela que bueno, que no va a vivir. Y mi abuela insistió que sí iba a vivir, le preparó una caja de zapatos, lo forró con algodón, le puso una lámpara arriba y puso el bebé adentro. Es como una computadora. Sí. ¿Él qué hizo? ¿Qué hizo ella? Ella tenía esa voluntad de que él tiene que vivir, ¿no? Entonces, lo crió, era flaco, y mi padre pensó en algún momento de que alguien le regaló una especie de camiseta, una remera con una raya roja, y él estaba convencido que era sangre de dragón y que lo iba a proteger de absolutamente cualquier cosa. Lo cual entonces se animaba a hacer una cantidad de cosas que otros chicos por ahí no se animaron a hacer. Pero el resto de su vida se caracterizó por no tener ese miedo extra que muchas veces nosotros tenemos, por a veces el que dirán, o a veces el ¿qué va a pasar? Y sabes que la gente tiene mucho miedo al fracaso, pero también tiene miedo al éxito. Y eso paraliza bastante. Él carecía de eso. Vamos a probar, dijo, o sirve o no. Si no sirve, que pues seguiremos probando. Él decía que no había fracasos en la vida, que había solamente inconvenientes y que había que superarlos, y tenía razón. Qué interesante, qué talento. Claro, es que si Laszlo Viro, el papá de Mariana, que está con nosotros hablando por teléfono en esta tarde, el inventor de la virome, no se hubiera plantado así en la vida, la virome no hubiera salido, ¿no? Bueno, mira, él tuvo unos cuantos inventos. Cuando él falleció, él hacía desde el 78 que estaba trabajando en el fraccionamiento de gases por sistema molecular isotópico. En realidad, la separación de gases producía el agua pesada que necesitábamos. Eso era uno. Después, motor de combustión interna de un tacto, dispositivo para obtener energía de las olas de mar, un proceso para mejorar resistencia de varillas de acero, qué sé yo, proceso continuo para resinas fenólicas, mil cosas que ha inventado, pero una vez que lo inventó, yo para una cerradura inviolable, pero vos patentás todo esto y después no lo haces, ni lo vendés, ni nada, ¿por qué haces? Es mucha plata patentar. Claro. Dice, sí, pero así me doy cuenta que es posible y bueno, vayamos a otro invento. Y por ejemplo el tren bala, que el principio del tren bala, el sistema electromagnético del tren bala, él lo inventó 50 años antes del tren bala. ¿En serio? Y bueno, y yo dije, pero ¿por qué no lo hiciste? Dice, el mundo no estaba listo. Claro. Y tenía razón también, no había otras cosas que sostengan ese invento.
Es increíble, ¿no? Es increíble. Además, ¿cómo se definía tu papá? Alguna vez conversando con vos acá en este mismo programa hace mucho tiempo, por eso hemos querido tomar una vez más esta conversación para que quienes no la escucharon la puedan enterarse de estas cosas tan fantásticas que demuestran un espíritu que puede tolerar todas las adversidades. Me contaste que tu papá era periodista. Y que veía, era periodista, había trabajado de periodista. Bueno, ¿verdad? de ahí surgió el bolígrafo, porque como él tenía que hacer como periodista entrevistas a gente, cada vez que iba hacia una entrevista le manchaba la lapicera y todo eso, entonces dijo, pero él mirando los dispositivos que tenían, las imprentas, el rodillo y cómo la tinta absorbía el papel inmediatamente se secaba, él decía, hay que hacer una cosa como esta, pero tamaño mano. Claro. Entonces, ¿cómo se reduce? Bueno, en vez de rodillo es una bolilla. Y pues, lo que dio mucho trabajo, y yo me acuerdo de eso, fue la tinta, porque si la bolilla no es absolutamente la esfera perfecta, se cuela la tinta y la tinta hace puntitos. Hoy en día también hay muchísimas marcas y muy caras de bolígrafos, el Mont Blanc que vale, qué sé yo, $30,000, hay muchísimas lapiceras. El mejor es la punta mediana de Bic, la descartable. Bueno, eso realmente es uno no llora cuando lo pierde, pero siempre tiene unos cuantos y retoma laburo, es así. Ahora, la ciencia, describímelo, porque yo para estas cosas soy bastante tronco. Tu papá ideó un pequeño conducto que tenía esa tinta que se usaba en los diarios, que se dispensaba a medida que se hacía girar el conducto. Y la bolita del extremo permitía, girando, que saliera la tinta. Claro, es eso. Antes era, en vez de un solo tanque de tinta, venía como una vueltita, daba una vuelta y eran doble, porque bueno, era que no era perfecta y ahora con una sola, porque ahora está el descartable, y eso es gracias al Bic, porque cuando mi padre lo quiso fabricar en Europa, no lo quiso fabricar, él únicamente quiso fabricarlo en la Argentina, después vendió los derechos para que lo fabrique Eversharp Faber en Estados Unidos, y en Europa se lo vendió a Marcel Bich, al barón Bich, que es el que hace, bueno, la fábrica Bic y todo lo demás. Y él decía que esto no tiene que ser caro, tiene que ser realmente algo que se puede usar, tirar, que todo el mundo tenga. Por eso él siempre decía, yo quiero que todo el mundo tenga uno de estos. Bueno, vivió para verlo, porque yo creo que todo el mundo tiene acceso a un eso que decís vos, eso que estás diciendo es increíble, vivió para verlo, porque cuántos han creado, ingeniado una idea, pero no la pudieron ver desarrollada. Tu papá vio que todo el mundo podía tener una virome, lo que él quería. Claro, y por eso lo llamaban el invento democrático, porque la verdad es que todos pueden tenerlo, pero eso son cosas que también fueron desarrollándose poco a poco, las materias primas cada vez cuestan menos, es decir, hay una cantidad de facilidades ahora para muchas cosas que antes eran prohibitivas, ¿no? Claro. ¿Él patentó el invento en Europa, tu papá, Mariana? La primera patente fue en el año 38 en Hungría, y después patentó en Suiza, en Francia, pero donde lo fabricó por primera vez fue en la Argentina, porque cuando estaba en Francia tuvo la oferta de unos capitalistas húngaros, pero que vivían en la Argentina, para que venga a la Argentina y haga una fábrica. Y es donde empezó, y por eso, ¿sabes que hay como una especie de puja, porque los húngaros dicen es un invento húngaro, era húngaro, el primer patente era húngara, había un modelo rudimentario en Hungría, y los argentinos dicen es argentina porque acá está la mayoría de las patentes y porque acá se fabricó por primera vez. Así que
Mi misión en la vida muchas veces es ir a Hungría y hablar bien de la Argentina y en la Argentina hablar bien de Hungría. Me voy salvando. Está muy bueno, está muy bueno. ¿Cómo se definía tu papá? Cuando le preguntaban profesión, ¿qué decía? ¿Inventor? Sí, decía inventor. Su profesión era no tener profesión, porque, por ejemplo, él empezó estudiando medicina. Todos los Viro, excepto él, eran médicos. Mi abuelo, mi tío abuelo. Y entonces él estudió medicina, pero no quiso seguir con medicina, le interesaban otras cosas y siempre estudió mucho y profundamente, pero de lo que le interesaba. Y él decía que si una vez a él le explican, ponele que es ingeniero, le explican cómo funciona un motor, Sí. es muy difícil que se imagine otra cosa. Sí. Entonces él no quería que nadie que él llegaba a eso. Y muchas veces lo han llamado de todos lados del mundo para que simplifique un proceso de algo, porque él decía simple lógica. Sí, yo siempre digo que las cosas se pueden hacer de muchas maneras, también simplemente. Sí. Entonces me parece que eso un poco viene de él, porque él decía, hay que aplicar la lógica, no tanto el conocimiento. Después, para poder llevarlo a cabo, Sí, aprender y profundizar, y fíjate, eso sí. Y es una buena recomendación. Es una recomendación fantástica, de un sentido común increíble, Mira, yo trabajo mi marido y yo fundamos una escuela hace 46 años. En el 66, Escuela del Sol, el jardín primaria y secundaria, no es diferente a ninguna otra escuela. Además está la Escuela de Inventores, que funciona los sábados para todos los chicos que no son de la escuela, cualquier otro chico. Y en esa escuela, una de las cosas que diferencian de otra es que creo que es de alguna manera el legado de él, porque yo lo viví, lo sentí, yo también lo recomiendo, como se dice comúnmente, abrir el bocho. Es decir, nosotros le decimos a las maestras, traten de no enseñar, permitan que el chico aprenda, que es distinto. Claro. Y eso es lo que realmente ayuda al chico. Uno le dice 2 más 2 es 4 y es una verdad, pero no pasó nada. Pero si vos le decís que es 4, me pasó a mí hace algunos años con un chico de segundo grado que vino a mi oficina, se sentó y dijo, ¿sabes una cosa? Digo, que se voy a vivir muchos años. Bueno, digo, me parece bien. Hasta los 120, me dijo. Me parece fantástico. Dice, sí, y nunca te voy a poder terminar de decir todo lo que es 4. Entendió. Es buenísimo, ¿no? Es buenísimo. Ahora, esa capacidad creativa que tenía tu papá, estamos hablando con Mariana Viro, la hija de don Laszlo Viro, o Viro, no sé cómo decirlo, Viro, ¿verdad? Sí, sí. Esa capacidad creativa que tuvo tu papá no quedó encuadrada, por ejemplo, en una especialidad. O sea, creo que tu papá tenía una mente muy amplia, porque no era solamente hacer hoy viromes, mañana lapicera, traspasado lápices de color, sino que me hablas de cerraduras de seguridad, me estás hablando de separar gases, me estás hablando de agua pesada, de patentes de la virome. Qué capacidad creativa y qué generosidad con sus conocimientos para vencer lo que no podía entender, imagino, ¿no? Sí, pero ¿sabes qué? También esto es un poco simple. ¿Qué es un invento? Y si vos lo empezás a pensar y lo das vuelta y qué sé yo, un invento siempre es la solución a un problema. Entonces surge un problema y el inventor tiene esa curiosidad y esa capacidad y esa obstinación de ver cómo lo puede solucionar, ¿no? El inventor es un explorador de lo desconocido. Sí. Y tiene una curiosidad de un chico y también él tiene la visión de un artista. ¿Cómo trabajaba tu papá? ¿Tenía momentos determinados o era de esos que andaban con lapicitos, con papelitos y lápiz? Mira, él le gustaba mucho dibujar. Él tenía muchísimos dibujos técnicos, por lo que pensaba, él lo necesitaba dibujar. Pero además, él le gustaba mucho esculpir y pintar. Tiene muchos cuadros al óleo que son muy buenos y esculturas de las cuales lamentablemente no nos queda, porque era muy joven cuando esculpía y quedaron en Hungría. Pero para él pensaba en algo y lo trataba de dibujar. Después trataba de hacer un prototipo.
después experimentaba si podía funcionar o no. Y bueno, en mi casa, él tenía 3 laboratorios trabajando para él por las distintas ideas que tenía, pero en casa también había un garage y también un día fue y le dijo a mi madre, mirá, discúlpame, pero el baño principal voy a usarlo por 3 días para un experimento. Bueno, vinieron unas señoras que eran unas personas fantásticas que 24 horas se turnaban para apoyar. Él dijo que era 3, 4 días y estuvieron 2 años. 2 años en tu baño, mi Dios querido. 2 años. Y un día, muchos años después, los volví a encontrar. Una de las señoras me dice, ay, yo estuve tanto tiempo en la casa de sus padres. Le digo, ¿y qué? Le digo, porque yo aprendí tanto, le digo, pero de papá, no, dice, de su mamá que cocinaba buenísimo. Qué fantástico, ¿no? Qué fantástico. Era un hombre extrovertido, introvertido, era de esos distraídos como te pintan a veces los dibujitos y las películas. No es que era distraído, él era bastante, emocionalmente era una persona muy estable, su humor era una cosa, yo nunca lo vi enojado, jamás lo escuché gritar. Él decía, yo creo que usted no está en lo cierto, ¿por qué no lo prueba de nuevo y piensa de otra manera? Qué bien. No enfrentaba a decir, mire, usted es un tarado total y su invento nunca va a funcionar, porque no era de esa manera, pero él decía, porque yo sí, que de joven me enojaba y decía, este señor es así y esta señora es así, mira lo que causó. Sí. Él decía, querida, la gente es como es, por razones que se nos escapan. Tómalos o déjalos. Está bueno, está muy bueno. Qué sabiduría, ¿no? Qué facilidad para encontrar soluciones a temas tan importantes, ¿no? ¿Qué país, es más fácil preguntarte qué país no usa virome que preguntarte en qué países está la virome? Y yo no sé si todos los países africanos lo tienen o no, pero básicamente está en todos lados, porque los japoneses, por ejemplo, lo mejoraron muchísimo. Ellos hacían todo tipo de derivación del bolígrafo y en realidad en Estados Unidos hay un bolígrafo que se llama Space Pen, ¿no? Que es lapicera del espacio, que escribe en el espacio, ¿no? No necesita la gravedad. Y es gracioso porque cuando me regalaron el primero, es chiquitito y tiene un capuchón, pero cuando uno le saca el capuchón y se lo pone en la otra punta, el tamaño y el grosor y el peso es exactamente igual a los primeros viromes. Así que antes te acordás que se escribía, ahora no, pero antes se escribía y tenía que ser algo muy cómodo para sí, todos. por supuesto. Claro. Además, si escribías mucho, te dolía la mano, se dormía la mano, tenía que ser algo muy anatómico, muy flexible y al mismo tiempo práctico, ¿no? Sí. Y bueno, al principio no permitían ni los bancos ni ninguna oficina pública permitía el uso del bolígrafo. Sí, recuerdo, pero alcancé a ver eso, que tenés que firmar con pluma fuente, ¿no? No, sí, era después los bancos lo permitieron, porque mi padre siempre decía, ¿es usted el que escribe o es su mano? Decía, no, soy yo. Bueno, la mano es una ayuda, la lapicera ayuda a su mano, permítanme usarlo, y al final obviamente lo dejaron y ahora está en el mundo entero, ¿no? Esto es fantástico. Bueno, Mariana, la próxima que estemos conversando, que esperemos no pase mucho tiempo, nos tendrás que contar cómo funciona una escuela de inventores, que seguramente debe ser apasionante. Es muy lindo, sí. Debe ser apasionante ir despertando o provocando o encauzando la imaginación de chicos que tienen un potencial increíble y son tan normales como cualquiera, con la única diferencia de que hacen cosas que no se les ocurría a otro. Un beso grande, Mariana, gracias. Gracias. Hasta pronto. Mariana Vino, señores, ha pasado por Ping Pong. El mundo donde Esther y yo vivimos. Tenemos que irnos, esperando que hayan disfrutado esta segunda hora de Ping Pong. Mañana estaremos por aquí. Lo que les proponemos que sigamos haciendo ruido en las redes sociales para caminar el planeta
y festejar la vida.